El documento oficial número 847 del Archivo Municipal de Real de 14, fechado el 15 de octubre de 1963, registra con tinta azul y letra cursiva: 5 trabajadores de la mina San Patricio no regresaron a la superficie al término del turno vespertino. Se presume accidente en túnel sur, nivel 4. Pero esa fría descripción burocrática no captura el sonido ensordecedor de las sirenas que atravesaron el pueblo esa tarde, ni el rostro desencajado de Estela Montoya cuando supo que su esposo Benito no había salido de las profundidades junto con sus compañeros. La mina San Patricio había sido durante décadas el corazón económico de esta comunidad enclavada en las montañas de San Luis Potosí. Sus túneles serpenteaban como venas de piedra bajo el cerro, extrayendo plata y plomo que alimentaban las arcas de la Compañía Minera del Norte. Era un trabajo duro, peligroso, pero que daba sustento a más de 200 familias en el pueblo. Hilario Guzmán llevaba 15 años como capataz de la mina. A sus 42 años conocía cada túnel, cada veta, cada rincón de esa montaña hueca como la palma de su mano. Su voz ronca, curtida por años respirando polvo de roca, resonaba por los túneles dirigiendo a los hombres con la autoridad de quien había comenzado como peón y se había ganado el respeto a base de conocimiento y carácter. La mañana del 15 de octubre comenzó como cualquier otra. El aire fresco del amanecer serrano se mezclaba con el humo de los hornos de fundición. Los mineros llegaban cargando sus lámparas de carburo, sus cascos abollados y las fiambreras que sus esposas habían preparado antes del alba. Benito Aguado, de 38 años, besó la frente de Estela y prometió, como cada día, regresar para la cena. «Ten cuidado allá abajo», le susurró ella, ajustándole la bufanda alrededor del cuello. Era una súplica que repetía cada mañana desde hacía 12 años de matrimonio. «Siempre lo tengo, mujer. Hilario nos cuida bien». Benito no podía imaginar que esas serían las últimas palabras que intercambiarían. El turno de la tarde comenzó a las 2 en punto. Hilario distribuyó las asignaciones. El equipo de Benito trabajaría en el túnel sur, extrayendo mineral de una veta prometedora que habían descubierto la semana anterior. Con él irían Sebastián Morales, un veterano de 50 años que conocía los túneles desde joven; Joaquín Herrera, apenas de 23 años, pero con manos hábiles para el pico; Roberto Castillo, robusto como un toro y capaz de cargar costales que otros 2 hombres no podían mover; y el propio Benito, cuya experiencia con los explosivos lo convertía en pieza clave para abrir nuevos frentes de trabajo. «Ese túnel está sonando raro últimamente», comentó Sebastián mientras ajustaba su lámpara de carburo. Su rostro curtido por el sol y la piedra mostraba la preocupación de quien había visto demasiados accidentes en su vida. «¿Raro cómo?», preguntó Hilario, frunciendo el ceño. «Crujidos, como si la montaña se quejara, y hay humedad donde antes no la había». Hilario hizo una nota mental para revisar los soportes de madera en esa sección. La seguridad era su obsesión. Había perdido a 2 buenos hombres en un derrumbe 3 años antes, y desde entonces inspeccionaba personalmente cada túnel problemático. «Revisen bien los maderos antes de avanzar», ordenó. «Y si algo no se ve bien, salen inmediatamente. El mineral puede esperar, ustedes no se pueden reemplazar». Los 5 hombres descendieron por el elevador principal, una plataforma de madera y metal que bajaba lentamente por el tiro vertical, iluminada apenas por las llamas vacilantes de las lámparas de carburo. El descenso hasta el nivel 4 tomaba casi 10 minutos, tiempo suficiente para que los hombres se fueran acostumbrando a la oscuridad y el aire pesado del subsuelo. A medida que bajaban, el mundo de la superficie se desvanecía. El sonido de las máquinas, las voces de los trabajadores en los niveles superiores
Incluso el eco de sus propios pasos se perdían en la inmensidad rocosa. Solo quedaba el crujido de las cuerdas del elevador y el ocasional goteo de agua filtrada desde arriba. El túnel sur del nivel 4 se extendía como una arteria oscura hacia las entrañas de la montaña. Las paredes húmedas reflejaban débilmente la luz de las lámparas, y el aire llevaba ese olor característico de la minería, tierra mojada, pólvora vieja y el metálico aroma de los minerales. Sebastián tenía razón, murmuró Joaquín, el más joven del grupo, mientras tocaba una de las vigas de soporte. Esto está más húmedo de lo normal. Y miren esto, añadió Roberto, señalando hacia una grieta en la pared que no habían notado antes. Esa fisura no estaba aquí la semana pasada. Benito se acercó con su lámpara para examinar la grieta. Era delgada pero profunda, y de ella emanaba una corriente de aire frío que no podía explicar. Algo en su interior le susurraba que deberían regresar, informar a Hilario, esperar a que los ingenieros revisaran la estructura. Pero también sabía que la compañía presionaba por aumentar la producción, y un retraso podría significar problemas para todos. Trabajamos con cuidado, decidió finalmente. Si algo cambia, salimos corriendo. Durante las siguientes 3 horas, los hombres extrajeron mineral a un ritmo constante. Sus picos golpeaban la roca con un sonido rítmico que se perdía en la oscuridad de los túneles. El sudor empapaba sus camisas a pesar del frío subterráneo, y el polvo de roca se mezclaba con el aire que respiraban, creando una bruma dorada a la luz de las lámparas. Fue Sebastián quien primero escuchó el sonido, un crujido profundo, como el quejido de un gigante dormido. No venía de las vigas de madera que sostenían el túnel, sino de más adentro, de algún lugar en las profundidades de la montaña que parecía estar despertando. ¿Escucharon eso?, susurró, deteniendo su trabajo. Los 5 hombres se quedaron inmóviles, con los picos en alto, las respiraciones contenidas. El silencio se extendió por largos segundos, roto solo por el goteo constante del agua filtrada. Luego, como un trueno subterráneo, el sonido se repitió, esta vez más fuerte, más cercano. «Vámonos», dijo Benito, pero antes de que pudiera dar un paso hacia la salida, la montaña decidió su destino. El derrumbe no fue como los que habían visto antes. No fue la caída súbita de rocas sueltas o el colapso de una viga podrida. Fue como si una mano gigantesca hubiera apretado el túnel, cerrando el paso hacia la superficie con toneladas de piedra y tierra. La oscuridad se volvió total. Las lámparas de carburo se apagaron con el impacto y el aire se llenó de polvo tan denso que era imposible respirar. El sonido del derrumbe reverberó por los túneles como el rugido de una bestia, seguido de un silencio que helaba la sangre. En la superficie, Hilario sintió la vibración a través de las suelas de sus botas. Un temblor sutil pero inconfundible, el tipo de movimiento que cada minero experimentado aprende a temer. Corrió hacia la entrada del túnel sur, pero se encontró con una pared de roca y escombros que bloqueaba completamente el acceso. «¡Benito! ¡Sebastián!», gritó, aunque sabía que era inútil. Entre él y sus hombres ahora había metros de piedra sólida. Las sirenas comenzaron a sonar minutos después, desgarrando el aire de la tarde y alertando a todo el pueblo de que algo terrible había ocurrido en la mina. En cuestión de horas, llegaron equipos de rescate de pueblos vecinos, ingenieros de la compañía minera y autoridades estatales. Pero cuando las lámparas iluminaron el derrumbe desde todos los ángulos posibles, la realidad se hizo evidente. Los 5 hombres estaban sepultados bajo un colapso tan masivo que tomaría semanas, quizás meses, remover toda la roca. Y había otra terrible posibilidad que nadie se atrevía a mencionar en voz alta, que el derrumbe hubiera sido tan violento que ya no hubiera nada que rescatar. Estela Montoya esperó en la entrada de la mina hasta que la madrugada tiñó el cielo de rosa. Sus ojos,
Hinchados de llorar, seguían fijos en la boca del túnel como si su fuerza de voluntad pudiera hacer emerger a Benito de las profundidades. Otras 4 mujeres esperaban junto a ella, unidas por la misma desesperación, el mismo terror silencioso. Cuando el ingeniero jefe de la compañía finalmente se acercó a ellas, con el rostro grave y las manos sucias de tanto examinar el derrumbe, sus palabras confirmaron lo que todas temían. Lo siento, señoras. El colapso es demasiado extenso. No podemos garantizar que, no podemos asegurar que encontraremos. No terminó la frase. No hizo falta. Los 5 mineros habían desaparecido en las entrañas de la montaña, sepultados por toneladas de roca en un lugar donde la luz del sol nunca había llegado y nunca llegaría. El túnel sur del nivel 4 se había convertido en su tumba, sellada por la propia tierra que habían trabajado durante años. Pero lo que nadie sabía esa noche de octubre de 1963 era que los hombres habían logrado llegar a un lugar que ni los mapas de la mina registraban. Un espacio oculto en las profundidades que guardaría sus secretos durante exactamente 4 décadas. ¿Cuánto pesa el silencio de una montaña que se ha tragado a 5 hombres? Para Estela Montoya, pesaba exactamente lo mismo que las 43 horas que llevaba sin dormir, acampada en una silla de madera frente a la entrada sellada del túnel sur. Sus manos, que habían preparado miles de desayunos para Benito, ahora temblaban mientras sostenía una taza de café que se había enfriado hacía horas. El pueblo de Real de 14 había vivido muchas tragedias mineras a lo largo de su historia, pero nunca una desaparición tan completa, tan definitiva. Los accidentes anteriores siempre dejaban algo: cuerpos que recuperar, familias que velar, tumbas que visitar. Esta vez solo había silencio y una pared de piedra que se burlaba de cualquier intento de penetrarla. El operativo de rescate comenzó el 16 de octubre con la llegada de equipos especializados desde la capital del estado. Máquinas perforadoras, compresores de aire, sistemas de iluminación industrial y 20 hombres entrenados en rescate minero transformaron la entrada de la mina en un hervidero de actividad frenética. Van a necesitar al menos una semana para abrir un túnel de acceso, explicó el ingeniero Carlos Mendoza a las familias reunidas. El derrumbe afectó no solo el túnel principal, sino también las galerías laterales. Es como si esa sección de la mina hubiera colapsado completamente. Mendoza evitó mencionar lo que sus cálculos preliminares sugerían, que el volumen de roca caída era tan masivo que indicaba un colapso estructural de varios niveles simultáneamente. En sus 20 años de experiencia, nunca había visto algo similar. Rosa Morales, la esposa de Sebastián, se aferró al brazo de Estela. A sus 45 años, había criado 5 hijos con el sueldo de minero de su marido y ahora enfrentaba la posibilidad de quedarse viuda sin siquiera un cuerpo que enterrar. ¿Y si están heridos pero vivos?, preguntó con la voz quebrada. ¿Y si nos están esperando en algún bolsón de aire? Era la pregunta que todas las mujeres se hacían, pero que ningún ingeniero se atrevía a responder con honestidad. Las posibilidades de sobrevivencia después de un colapso de esa magnitud eran prácticamente nulas, pero decirlo en voz alta habría sido como firmar 5 certificados de defunción. Por eso trabajamos sin parar, respondió Mendoza. Cada minuto cuenta. Las perforadoras rugieron durante 6 días continuos. El sonido metálico de las brocas mordiendo la roca se convirtió en la banda sonora de un pueblo en duelo anticipado. Los turnos de trabajo se extendían 18 horas, con equipos que se relevaban cada pocas horas para mantener el ritmo. Hilario Guzmán no se separó del sitio de rescate. Su sentimiento de culpa era tan pesado como las toneladas de roca que habían sepultado a sus hombres. Como capataz, él era responsable de la seguridad, y aunque sabía racionalmente que los derrumbes eran riesgos inherentes de la minería,
Su corazón le repetía una y otra vez que debería haber detectado las señales de peligro. Sebastián me dijo que el túnel sonaba raro, le confesó al padre Ignacio, el sacerdote del pueblo, durante una de las largas noches de espera. Debí haberlo sacado de ahí inmediatamente. «No eres Dios, Hilario», respondió el padre, un hombre mayor que había consolado a muchas familias mineras a lo largo de los años. «No puedes cargar con la responsabilidad de predecir lo impredecible». Pero las palabras de consuelo no aliviaban el peso que Hilario llevaba en el pecho. Cada golpe de las perforadoras era un reproche a su negligencia. Cada hora que pasaba sin noticias confirmaba su fracaso como protector de sus hombres. El séptimo día, las máquinas finalmente rompieron la barrera de escombros que bloqueaba el túnel. Un chorro de aire viciado, cargado del olor a roca húmeda y algo más que nadie quiso identificar, salió por el agujero recién abierto. Los equipos de rescate, equipados con máscaras y lámparas potentes, descendieron inmediatamente. Lo que encontraron fue peor que lo que habían imaginado. El túnel sur había colapsado completamente en una extensión de casi 100 metros. Las vigas de soporte estaban astilladas como palillos, y el techo había cedido en múltiples puntos, creando una topografía caótica de rocas, tierra y metal retorcido. No había bolsones de aire, no había espacios donde alguien pudiera haber sobrevivido, y no había rastro de los 5 mineros. «Es imposible», murmuró uno de los rescatistas, iluminando con su lámpara los espacios entre las rocas más grandes. «Aquí no hay nada». Durante 3 días más, los equipos removieron escombros sistemáticamente, buscando cualquier indicio de los hombres desaparecidos. Herramientas, fragmentos de ropa, restos óseos, cualquier cosa que confirmara su presencia en el momento del colapso. Pero el túnel había sido barrido tan limpiamente como si los 5 mineros hubieran sido aspirados por la propia montaña. El 26 de octubre, después de 11 días de búsqueda infructuosa, el operativo de rescate fue oficialmente suspendido. «No hay más que podamos hacer aquí», anunció el ingeniero Mendoza a las familias congregadas. «Hemos removido toda la roca accesible. Si los trabajadores estaban en el túnel en el momento del colapso, sus restos están sepultados bajo derrumbes secundarios que sería demasiado peligroso intentar excavar». La frase «si estaban en el túnel» resonó como un eco extraño en los oídos de las viudas. ¿Dónde más podrían haber estado? Pero la pregunta quedó sin respuesta, y gradualmente el pueblo aprendió a vivir con el misterio. Los primeros meses fueron los más duros. Las 5 familias lucharon no solo contra el duelo, sino contra la incertidumbre legal y económica de tener esposos y padres desaparecidos, sin cuerpos que certificaran sus muertes. La Compañía Minera del Norte, alegando que no se habían encontrado evidencias concretas del fallecimiento de los trabajadores, se negó inicialmente a pagar las compensaciones correspondientes. Estela Montoya tuvo que vender las pocas joyas que tenía para mantener a flote su hogar. Sus 2 hijos, de 10 y 12 años, comenzaron a trabajar después de la escuela, vendiendo dulces en la plaza para ayudar con los gastos. La ausencia de Benito no era solo un vacío emocional, era un hoyo financiero que amenazaba con hundir a toda la familia. «Mamá, ¿papá va a regresar algún día?», le preguntó su hijo menor una noche, mientras ella zurcía calcetines a la luz de una vela para ahorrar electricidad. Estela detuvo su aguja y miró los ojos esperanzados de su niño. Durante semanas había evitado esa pregunta, pero ya no podía posponerla más. «No lo sé, mi amor», respondió finalmente. «Pero lo que sí sé es que nos amaba mucho y que donde esté ahora quiere que seamos fuertes y que cuidemos el uno del otro». No era la respuesta que el niño esperaba, pero era la única honesta que podía dar. A medida que pasaron los meses, la mina San Patricio volvió gradualmente a la normalidad operacional. Se selló permanentemente el túnel sur del nivel 4 y se declaró zona restringida,
Pero el trabajo continuó en las otras secciones. Nuevos mineros fueron contratados para reemplazar a los desaparecidos, hombres que miraban con respeto y un poco de temor hacia la sección sellada. Hilario Guzmán renunció a su puesto de capataz en diciembre de 1963. No podía seguir bajando a los túneles sin escuchar los ecos de las voces de sus hombres perdidos. Abrió una pequeña tienda de abarrotes en el centro del pueblo y nunca más volvió a hablar públicamente sobre lo que había ocurrido esa tarde de octubre. Pero los mineros que seguían trabajando en la San Patricio comenzaron a reportar cosas extrañas en los túneles adyacentes al colapso. Sonidos que no podían explicar, corrientes de aire que venían de direcciones imposibles y ocasionalmente el eco lejano de lo que juraban que eran voces humanas. Es la montaña que se acomoda, explicaba el nuevo capataz cuando alguien mencionaba estos fenómenos. Las rocas siguen moviéndose después de un derrumbe grande. Es normal, pero no era normal el frío que se sentía cerca de la zona sellada. Un frío que calaba hasta los huesos, incluso en los días más calurosos del verano. Tampoco era normal la manera en que las lámparas de carburo parpadeaban y se apagaban sin explicación cuando los trabajadores pasaban cerca de la pared que bloqueaba el túnel sur. Los años transformaron la desaparición en leyenda local. Los niños que habían crecido escuchando la historia la contaban a sus propios hijos con detalles que se amplificaban con cada generación. Los 5 mineros se convertían en héroes trágicos, en fantasmas benévolos que protegían a los trabajadores de futuros accidentes, en guardianes silenciosos de los secretos de la montaña. Para 1973, una década después del colapso, Real de 14 había cambiado. Muchas de las familias jóvenes se habían marchado a las ciudades en busca de trabajos más seguros. La mina seguía operando, pero con menor intensidad, y el pueblo había perdido la vitalidad que lo caracterizaba en los años 60. Estela Montoya, ahora de 48 años, había aprendido a sobrevivir sola. Sus hijos habían terminado la secundaria y comenzado sus propias vidas, pero ella se quedó en Real de 14, cuidando la memoria de su esposo y manteniendo viva la esperanza de que algún día, de alguna manera, obtendría respuestas sobre lo que realmente había ocurrido en las profundidades de la mina. Cada 15 de octubre, en el aniversario de la desaparición, las 5 viudas se reunían en la entrada sellada del túnel sur. Llevaban flores silvestres y velas, y pasaban una hora en silencio, cada una perdida en sus propios recuerdos y su propio dolor. Era un ritual que continuaría durante décadas, aunque el número de participantes disminuiría con el tiempo. Rosa Morales murió en 1981. Carmen Herrera se mudó con su familia a Monterrey en 1985. Para los años 90, solo quedaban Estela y Dolores Castillo, manteniendo vigilia por sus esposos desaparecidos. La mina San Patricio cerró oficialmente en 1994, víctima de la caída de los precios de la plata y el agotamiento de las vetas más accesibles. Los túneles fueron sellados, la maquinaria vendida como chatarra, y los edificios administrativos se convirtieron lentamente en ruinas colonizadas por la maleza. Pero en las profundidades, en lugares donde la luz artificial nunca había penetrado, los secretos permanecían intactos, esperando pacientemente el momento de ser revelados. Real de 14 se transformó en un pueblo fantasma donde los ecos del pasado eran más fuertes que las voces del presente. Los turistas ocasionales llegaban atraídos por las historias de la época dorada de La Plata, pero pocos se quedaban más de una noche. Había algo en el aire, una pesadez que no se podía explicar, como si la montaña guardara lutos demasiado pesados para olvidar. Y en algún lugar bajo tierra, en una sala que ningún mapa había registrado nunca, 5 hombres esperaban en silencio a que alguien finalmente los encontrara. El martillo neumático de Tomás Villarreal se detuvo con un sonido extraño el 8 de marzo de 2003, exactamente 39 años,
4 meses y 21 días después de que 5 hombres desaparecieran en las entrañas de la montaña. No era el sonido habitual del metal contra roca sólida. Era algo hueco, como si hubiera golpeado una puerta cerrada durante décadas. Tomás, un hombre de 35 años, con brazos curtidos por 15 años de trabajo en construcción, se detuvo para limpiar el sudor de su frente. La Compañía de Desarrollo Turístico del Estado había contratado su equipo para convertir parte de la antigua mina San Patricio en un atractivo para visitantes. Era un trabajo extraño. Crear túneles seguros para turistas en el mismo lugar donde los mineros habían arriesgado sus vidas durante generaciones. ¿Qué pasó, Tomás?, gritó su compañero Ricardo desde el otro extremo del túnel. ¿Se te descompuso la máquina? No, esto suena raro. Ven acá. Ricardo se acercó con su lámpara LED, una tecnología que habría parecido mágica a los mineros de 1963. La luz blanca y potente iluminó la pared donde Tomás había estado trabajando, revelando algo que ninguno de los dos esperaba: una grieta perfectamente recta que se extendía desde el suelo hasta el techo, como si alguien hubiera dibujado una línea con regla en la roca. «Eso no es natural», murmuró Ricardo, pasando la mano por la fisura. «Mira, es como si hubieran sellado algo aquí adentro». El proyecto turístico había comenzado 6 meses antes, cuando el gobierno estatal decidió aprovechar la rica historia minera de Real de 14 para atraer visitantes. La idea era crear un recorrido subterráneo seguro que mostrara cómo trabajaban los mineros del siglo XX, complete con maniquíes, herramientas de época y efectos de sonido. Tomás conocía la historia de los 5 desaparecidos. Todo mundo en la región conocía esa historia. Pero él trabajaba en el nivel 2, muy lejos de donde había ocurrido el colapso de 1963, o al menos eso creía. «Voy a revisar los planos», dijo Ricardo, desarrollando los mapas que les había proporcionado la compañía. «A ver si esta pared aparece en algún lado». Mientras Ricardo estudiaba los documentos técnicos, Tomás siguió examinando la fisura con su lámpara. Había algo inquietante en la perfección de esa línea, en la manera en que parecía deliberadamente oculta, hasta que su martillo neumático la había expuesto. Y había otra cosa, un ligero movimiento de aire que salía por la grieta, como si del otro lado hubiera un espacio amplio. «Aquí no aparece ninguna pared», anunció Ricardo después de varios minutos. «Según estos planos, deberíamos estar en roca sólida por al menos 20 metros más. ¿Y si hay una caverna natural? Podría ser, o podría ser parte de los túneles viejos que no están en los mapas actuales». Tomás había trabajado en suficientes sitios antiguos para saber que los mapas oficiales a menudo omitían secciones enteras de las estructuras originales. Túneles exploratorios que habían sido abandonados, pozos de ventilación que se habían sellado, galerías experimentales que nunca llegaron a ser rentables. «¿Qué hacemos?», preguntó. «Lo reportamos al ingeniero. Pero primero, ¿no tienes curiosidad de ver qué hay del otro lado?». Por supuesto que la tenía. Todo trabajador de la construcción que se respete siente curiosidad por los espacios ocultos, por los secretos que los edificios viejos guardan en sus entrañas. Y esta no era una estructura cualquiera, era parte de una mina con más de un siglo de historia, donde habían ocurrido tragedias y misterios que todavía se contaban en los bares del pueblo. Tomás ajustó su martillo neumático a menor potencia y comenzó a trabajar cuidadosamente alrededor de la grieta. En lugar de intentar atravesar la roca, siguió la línea de debilidad, ampliándola gradualmente hasta que pudo introducir una palanca. El primer pedazo de roca que se desprendió reveló que la pared no tenía más de medio metro de grosor. Era claramente artificial. Piedras y mortero colocados deliberadamente para sellar algo. Detrás, la luz de la lámpara se perdía en un vacío negro que parecía extenderse indefinidamente. «Esto fue sellado a propósito», murmuró Tomás, pasando la mano por los restos de mortero. «Alguien cerró esto intencionalmente».
Trabajaron durante 2 horas para abrir un hueco lo suficientemente grande como para que un hombre pudiera pasar. Con cada piedra que removían, el misterio se hacía más profundo. El mortero tenía décadas de antigüedad, pero la técnica de construcción era tosca, como si hubiera sido hecho con prisa o en condiciones difíciles. Cuando finalmente el agujero fue lo suficientemente grande, Tomás asomó la cabeza con su lámpara LED. Lo que vio lo dejó sin palabras. Era una sala natural, amplia como una capilla pequeña, con techos que se perdían en la oscuridad y paredes que brillaban débilmente con vetas de mineral. Estalactitas colgaban como dedos petrificados, y el suelo estaba cubierto por una capa de sedimento fino que no había sido perturbado en décadas. Pero lo que realmente capturó su atención no fueron las formaciones geológicas. En el centro de la sala, dispuestos en un semicírculo, como si hubieran estado conversando cuando el tiempo se detuvo, había 5 esqueletos humanos vestidos con los restos desintegrados de ropa de trabajo. «Dios mío», susurró Ricardo, que había logrado asomar la cabeza junto a él. «Los encontramos». Tomás sintió un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura subterránea. Esos no eran restos de mineros de épocas remotas. La ropa, aunque deteriorada, mostraba telas y estilos del siglo XX. Y junto a los esqueletos, perfectamente preservados por el aire seco de la caverna, había objetos que confirmaban su identidad: lámparas de carburo, herramientas de mano y lo que parecían ser las fiambreras que los trabajadores llevaban para el almuerzo. Pero había algo más, algo que no encajaba con la historia oficial del colapso de 1963. Los esqueletos no mostraban signos de trauma, no había huesos rotos, no había evidencia de que hubieran sido aplastados por rocas. Estaban posicionados como si simplemente se hubieran quedado allí. «Tenemos que salir y reportar esto inmediatamente», dijo Ricardo, pero su voz sonaba extraña, como si también hubiera notado las inconsistencias. «Espera», murmuró Tomás, enfocando su lámpara en algo que había captado su atención. «Mira eso». En el suelo, cerca de uno de los esqueletos, había un objeto que brillaba débilmente bajo la luz LED. Tomás se deslizó cuidadosamente por el agujero y se acercó para examinarlo. Era una placa de identificación de trabajador, del tipo que la Compañía Minera del Norte había comenzado a usar a principios de los años 60. El metal estaba empañado pero legible, y cuando Tomás limpió la superficie con su manga, pudo leer claramente: Aguado, B. Trabajador 247, Mina San Patricio, Benito Aguado. El hombre que Estela Montoya había llorado durante 40 años, sin saber siquiera si estaba realmente muerto. Pero la placa de identificación, por importante que fuera, no era lo más perturbador del descubrimiento. Lo más perturbador era lo que encontró cuando iluminó las paredes de la caverna con mayor cuidado. Grabadas en la roca con herramientas de minero, había marcas que claramente habían sido hechas por los 5 hombres durante su tiempo en la caverna. No eran simples rasguños o intentos desesperados de escape. Eran palabras, fechas y lo que parecía ser un registro cuidadoso de sus días en ese lugar. Día 3. El agua se está acabando. Día 7. Sebastián tiene fiebre. Día 12. Ya no se escuchan las máquinas arriba. Tomás sintió que se le helaba la sangre mientras leía las inscripciones. Los 5 mineros no habían muerto inmediatamente en el colapso. Habían sobrevivido en esa caverna durante días, posiblemente semanas, mientras arriba el pueblo los daba por muertos y suspendía la búsqueda. La última inscripción que pudo encontrar, grabada con letra temblorosa cerca del esqueleto que parecía ser el de Benito Aguado, era la más desgarradora de todas. Día 18. Dios perdone a quien nos selló aquí. Ricardo había logrado entrar completamente a la caverna y estaba examinando los otros esqueletos cuando Tomás le mostró la inscripción final. «¿Qué significa eso de quien nos selló aquí?», preguntó Ricardo con voz temblorosa.
Tomás dirigió su lámpara hacia la pared que habían demolido para entrar. Desde adentro era evidente que la construcción había sido hecha desde el exterior. Alguien había bloqueado deliberadamente la salida de esa caverna, condenando a 5 hombres a una muerte lenta por inanición. No había sido un accidente, no había sido un derrumbe natural, había sido un asesinato. Los 2 trabajadores se miraron en silencio, comprendiendo la magnitud de lo que habían descubierto. No solo habían encontrado los restos de los 5 mineros desaparecidos en 1963, habían encontrado evidencia de un crimen que había permanecido oculto durante 4 décadas. En el suelo de la caverna, cerca de lo que parecían ser los restos de Hilario Guzmán, había algo más que Tomás inicialmente había confundido con una roca. Pero cuando lo examinó más de cerca, se dio cuenta de que era un cuaderno de trabajo envuelto en una bolsa de cuero que lo había protegido de la humedad. Con manos temblorosas, Tomás abrió el cuaderno. Las páginas estaban amarillentas pero legibles, llenas de la letra cuidadosa de alguien que había tenido mucho tiempo para escribir. Era el diario de sus últimos días, y en esas páginas estaba la verdad sobre lo que realmente había ocurrido el 15 de octubre de 1963. El cuaderno temblaba en las manos de Tomás Villareal, mientras la luz de su lámpara LED iluminaba las páginas amarillentas que habían permanecido ocultas durante 40 años. La primera entrada estaba fechada el 15 de octubre de 1963, y la letra firme de Hilario Guzmán parecía hablar desde el más allá. Estamos vivos. El derrumbe nos cortó el paso de regreso, pero encontramos esta caverna. Sebastián dice que es una bolsa de aire natural. Hay agua goteando de las rocas. Podemos aguantar hasta que vengan por nosotros. Tomás sintió un nudo en la garganta. 40 años después de la búsqueda fallida, de las lágrimas de Estela Montoya, de las noches en vela de las familias, finalmente tenía en sus manos la voz de los desaparecidos. «Tengo que llamar a las autoridades», murmuró Ricardo, pero Tomás levantó una mano pidiendo silencio. «Primero déjame leer esto. Necesitamos saber qué pasó realmente». La segunda entrada estaba fechada 3 días después. 16 de octubre. Se escuchan las máquinas perforadoras arriba. Están muy cerca. Benito grita cada pocos minutos, pero no sé si nos escuchan. Joaquín encontró otra entrada a esta caverna, pero está bloqueada con rocas. Parece artificial, como si alguien hubiera sellado esto hace mucho tiempo. Tomás pasó las páginas con cuidado, consciente de que cada palabra era un testimonio histórico que podría cambiar la versión oficial de los hechos. La tercera entrada lo hizo detenerse. 18 de octubre. Las perforadoras se detuvieron ayer. Ya no se escucha nada arriba. ¿Nos abandonaron tan pronto? Sebastián dice que encontraron algo extraño en el túnel, que conecta con nuestra caverna. Restos de herramientas viejas, muy viejas, y huesos, como si otros mineros hubieran estado aquí antes que nosotros. Otros mineros. Tomás dirigió su lámpara hacia los rincones más oscuros de la caverna, pero no vio evidencia de restos más antiguos. Quizás habían sido removidos, o quizás estaban en alguna sección que no había explorado. La cuarta entrada estaba escrita con letra menos firme. 20 de octubre. Roberto está enfermo, vomita mucho y tiene fiebre. El agua que gotea de las rocas sabe rara, pero es lo único que tenemos. Benito intentó romper el sello de piedras en el túnel lateral, pero está muy sólido. Quien lo hizo no quería que nadie saliera de aquí. Las páginas siguientes documentaban el deterioro gradual de la situación. La comida que llevaban en las fiambreras se había acabado el 4.º día. El agua filtrada resultó estar contaminada con minerales que les provocaron disentería. Roberto Castillo murió el 8.º día, y su cuerpo tuvo que ser colocado en el extremo más alejado de la caverna. Pero fue la entrada del 25 de octubre la que hizo que Tomás sintiera un escalofríos que le recorrió la espalda. Sebastián murió esta mañana. Antes de morir, me contó algo que no quería creer.
Dice que la noche del derrumbe vio a alguien colocando explosivos en los soportes del túnel. Pensó que era parte del trabajo de voladura normal, pero ahora creo que alguien quería que ese túnel colapsara, con nosotros adentro. Tomás levantó la vista del cuaderno y miró a Ricardo, que estaba examinando los esqueletos con expresión sombría. Ricardo, ¿recuerdas las historias que cuenta la gente del pueblo sobre el día del derrumbe? ¿Cuáles historias? Sobre el ingeniero de la compañía, el que llegó tan rápido después del accidente, como si ya supiera lo que había pasado. Ricardo frunció el ceño, buscando en su memoria los relatos que había escuchado de niño. ¿Te refieres a Mendoza? ¿Carlos Mendoza? Ese mismo. ¿No te parece extraño que un ingeniero de la capital estuviera tan cerca de Real de 14 justo el día del colapso? Tomás regresó al cuaderno, pasando páginas hasta encontrar otra entrada que confirmaba sus sospechas. 27 de octubre. Joaquín también murió. Solo quedamos Benito y yo. Él está muy débil, pero antes de que pierda la razón completamente, quiero escribir lo que Sebastián me dijo. La semana antes del derrumbe, Sebastián vio al ingeniero Mendoza hablando en secreto con don Aurelio, el dueño de la compañía. Estaban discutiendo sobre un problema que tenían con algunos trabajadores. Sebastián no entendió de qué hablaban entonces, pero ahora creo que nosotros éramos el problema. Pero ¿qué problema podían representar 5 mineros honestos para una compañía minera? Tomás siguió leyendo, y la respuesta apareció en la siguiente entrada. 29 de octubre. Benito está delirando, pero en sus delirios repite algo que había olvidado. La semana antes del accidente, él encontró algo en el túnel sur que no debía haber encontrado. Una veta de oro puro, oculta detrás de las vetas de plata. Una riqueza que podría valer millones. Benito se lo contó a Sebastián, y Sebastián a Joaquín, y Joaquín a Roberto, y Roberto me lo contó a mí. Íbamos a pedir nuestra parte justa a la compañía. Íbamos a exigir que los trabajadores participaran en las ganancias extraordinarias. Ahí estaba el motivo. Los 5 mineros habían descubierto accidentalmente una veta de oro que la compañía quería mantener en secreto. En lugar de compartir la riqueza con sus trabajadores, como era justo, habían decidido eliminar a los únicos testigos del descubrimiento. La entrada del 31 de octubre fue la penúltima. Benito murió esta madrugada. Murió susurrando el nombre de Estela. Ahora estoy solo con los cuerpos de mis compañeros y sé que voy a morir aquí. Pero antes de morir, quiero que quede constancia de la verdad. No fuimos víctimas de un accidente. Fuimos asesinados por la codicia de la Compañía Minera del Norte y su ingeniero Carlos Mendoza. Que Dios los perdone, porque yo no puedo. La última entrada, escrita con letra temblorosa que apenas se podía leer, estaba fechada el 2 de noviembre. Día de los Muertos. ¡Qué apropiado! Escucho voces arriba, pero ya no tengo fuerzas para gritar. Si alguien encuentra este cuaderno algún día, que sepa que morimos siendo hombres honestos. Que nuestras familias sepan que las amamos y que los culpables paguen por lo que hicieron. Tomás cerró el cuaderno con manos temblorosas. En sus páginas estaba no solo la tragedia personal de 5 hombres que murieron lentamente en la oscuridad, sino la evidencia de un asesinato múltiple motivado por la codicia empresarial. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo», dijo finalmente. «Esto es más grande de lo que pensábamos». Pero cuando intentaron salir por el agujero que habían abierto, descubrieron que no estaban solos en la mina. 3 figuras los esperaban del otro lado, iluminadas por lámparas industriales que convirtieron el túnel en un escenario teatral. El hombre del centro era mayor, de unos 70 años, con el rostro curtido de alguien que había pasado décadas trabajando bajo el sol del desierto. «Buenos días, muchachos», dijo con voz tranquila. «Me parece que encontraron algo que no les correspondía». Tomás reconoció inmediatamente al hombre. Era Aurelio Mendoza, el hijo de Carlos Mendoza.
que ahora dirigía los negocios de la familia en la región. Los otros dos eran claramente sus empleados, hombres jóvenes con la complexión muscular de quienes están acostumbrados a trabajar con sus manos. Señor Mendoza, dijo Tomás, tratando de mantener la calma. No sabíamos que usted estaba aquí. Por supuesto que no. Pensaron que podrían venir a husmear en propiedad privada sin que nadie se enterara. Pero yo tengo ojos en todo Real de 14, muchachos. Cuando empezaron a hacer preguntas sobre túneles sellados y planos antiguos, me di cuenta de que era solo cuestión de tiempo antes de que encontraran esto. Aurelio Mendoza se asomó por el agujero e iluminó la caverna con su lámpara. Su rostro no mostró sorpresa ni horror al ver los esqueletos, solo una especie de resignación cansada. Mi padre me contó esta historia antes de morir, continuó. Me dijo que había sido necesario, que esos hombres iban a arruinar a la familia, a todos los trabajadores de la mina, a todo el pueblo. Una veta de oro como esa habría atraído a empresas internacionales, habría convertido Real de 14 en un circo. Al final, todos habrían perdido. ¿Y eso justifica asesinar a 5 hombres inocentes?, preguntó Ricardo, con más valor del que Tomás esperaba de él. Justificar. Aurelio suspiró. No, joven, no lo justifica, pero mi padre no era un hombre malo. Era un hombre desesperado que tomó una decisión desesperada, y ahora yo tengo que vivir con las consecuencias de esa decisión. Tomás aferró el cuaderno contra su pecho. Sabía que era la única prueba concreta del crimen, la única voz que podía hablar por los 5 muertos. ¿Qué va a hacer con nosotros? Aurelio Mendoza los estudió durante largos segundos. Sus acompañantes esperaban órdenes, claramente preparados para cualquier cosa que él decidiera. Esa es la pregunta, ¿verdad?, dijo finalmente. Puedo hacer lo mismo que hizo mi padre hace 40 años. Sellar este lugar nuevamente, esta vez con ustedes adentro. Nadie los va a extrañar hasta mañana, y para entonces ya será demasiado tarde. El silencio en el túnel era tan denso que Tomás podía escuchar su propio corazón latiendo. Ricardo estaba pálido como la cal, y sus manos temblaban visiblemente. Pero también puedo hacer algo diferente, continuó Aurelio. Algo que mi padre nunca tuvo el valor de hacer. Sin previo aviso, Aurelio Mendoza se dirigió a sus acompañantes. Váyanse, regresen al pueblo y no le digan a nadie lo que vieron aquí. ¿Señor?, preguntó uno de ellos, claramente confundido. Váyanse, ya. Los 2 hombres intercambiaron miradas, pero obedecieron, desapareciendo por el túnel principal y dejando sus voces como ecos que se desvanecían en la distancia. Cuando estuvieron solos, Aurelio Mendoza se sentó pesadamente en una roca y se quitó su sombrero de ala ancha. 40 años, murmuró. 40 años viviendo con este secreto. 40 años viendo a Estela Montoya en el mercado y sabiendo que mi padre mató a su esposo. 40 años fingiendo que no sé por qué ella nunca pudo enterrar a sus muertos. Tomás se acercó cautelosamente, sin soltar el cuaderno. ¿Por qué no dijo nada antes? ¿Y destruir a mi propia familia? ¿Admitir que todo lo que tenemos está construido sobre 5 asesinatos? Aurelio levantó la vista. Era más fácil dejarlo enterrado, pero ustedes lo desenterraron, y ahora ya no hay vuelta atrás. Se levantó y caminó hacia el agujero que daba a la caverna. Durante varios minutos permaneció allí, mirando los restos de los hombres que su padre había condenado a muerte. Mi padre me dijo que había sellado la caverna inmediatamente después del derrumbe, antes de que llegaran los equipos de rescate. Me dijo que había sido rápido, que no habían sufrido, pero ahora veo... Su voz se quebró ligeramente. Ahora veo que mintió sobre eso también. Cuando se dio vuelta, había lágrimas en sus ojos. Tomen ese cuaderno. Vayan con las autoridades. Cuenten la verdad, toda la verdad. Es hora de que esos hombres descansen en paz y es hora de que sus familias tengan las respuestas que merecen. ¿Y usted qué va a hacer?
Aurelio Mendoza se puso el sombrero y ajustó el ala para protegerse los ojos de la luz de las lámparas. Voy a hacer lo que mi padre debería haber hecho hace 40 años. Voy a confesar. La noticia llegó a Real de 14 como un terremoto silencioso. Para el mediodía del 9 de marzo de 2003, todo el pueblo sabía que los 5 mineros desaparecidos habían sido encontrados y que su muerte no había sido un accidente. Estela Montoya, ahora de 78 años, estaba regando las flores en el patio de su casa cuando su vecina llegó corriendo con la noticia. Durante 40 años había mantenido viva la llama de la esperanza de que algún día sabría qué le había pasado a Benito. Ahora, finalmente, tenía su respuesta. Pero la verdad era más dolorosa de lo que jamás había imaginado. 18 días, susurró, sosteniendo la regadera con manos temblorosas. Benito estuvo vivo 18 días mientras nosotros lo dábamos por muerto. La confesión de Aurelio Mendoza fue entregada formalmente a las autoridades estatales esa misma tarde. En ella admitía que su padre, Carlos Mendoza, había ordenado la colocación de explosivos en los soportes del túnel sur para provocar un colapso accidental que eliminara a los 5 testigos del descubrimiento de oro. Los restos de los mineros fueron extraídos de la caverna con el respeto y la dignidad que se les había negado en vida. Cada esqueleto fue identificado mediante registros dentales y objetos personales, y cada familia finalmente pudo enterrar a sus muertos. El funeral conjunto se realizó el 20 de marzo de 2003, exactamente 40 años después de que Hilario Guzmán escribiera su última entrada en el cuaderno. Todo Real de 14 asistió, junto con reporteros de periódicos nacionales y representantes del gobierno estatal. Estela Montoya, apoyada por sus hijos ya adultos, puso una mano sobre el ataúd de Benito y susurró las palabras que había guardado durante 4 décadas. Ya puedes descansar, mi amor. Ya todos saben la verdad. Aurelio Mendoza fue arrestado como cómplice posterior al hecho, aunque los cargos principales no pudieron ser presentados contra su padre por estar ya muerto. La veta de oro que había costado 5 vidas nunca fue explotada. El gobierno estatal declaró la zona como patrimonio histórico y monumento a la memoria de los trabajadores asesinados. La mina San Patricio fue sellada permanentemente, pero en la entrada se colocó una placa de bronce que decía: en memoria de Hilario Guzmán, Benito Aguado, Sebastián Morales, Joaquín Herrera y Roberto Castillo, mineros honestos que murieron por defender la justicia. Su verdad finalmente salió a la luz. El cuaderno de Hilario Guzmán se conserva ahora en el Archivo Histórico del Estado, donde investigadores y familiares pueden leer las últimas palabras de 5 hombres que se negaron a morir sin dejar testimonio de la injusticia que sufrieron. Y cada 15 de octubre, en el aniversario de su desaparición, las campanas de la iglesia de Real de 14 suenan 5 veces al mediodía. No en luto por los desaparecidos, sino en celebración de que la verdad, como el oro oculto en las profundidades de la montaña, siempre encuentra la manera de salir a la luz, porque algunas historias, por muy profundamente que las entierren, están destinadas a ser contadas. 10 años después del descubrimiento, Real de 14, 2013, la doctora Elena Vázquez cerró el expediente número 1247 del Archivo Histórico Estatal y se recostó en su silla con una expresión de profunda inquietud. Como investigadora especializada en crímenes históricos no resueltos, había revisado cientos de casos a lo largo de su carrera. Pero el caso de los mineros de San Patricio la había obsesionado durante meses. No por lo que estaba documentado, sino por lo que no estaba. Durante su investigación para un documental académico sobre injusticias laborales en la industria minera mexicana,
Elena había descubierto inconsistencias en los registros oficiales que la mantenían despierta por las noches, discrepancias que sugerían que la historia de los 5 mineros asesinados en 1963 era solo la punta de un iceberg mucho más oscuro. El primer indicio había aparecido en los archivos de la Compañía Minera del Norte, documentos que habían sido donados al Estado después del escándalo de 2003. Entre facturas rutinarias y reportes de producción, Elena había encontrado una serie de pagos etiquetados como servicios especiales de seguridad que se extendían desde 1961 hasta 1994, año en que la mina cerró definitivamente. Pagos regulares, siempre en efectivo, siempre a la misma empresa fantasma, Consultores Industriales de México, S.A., una compañía que, según sus investigaciones, nunca había existido legalmente. Pero fueron los registros médicos del hospital regional los que realmente la habían alarmado. Entre 1962 y 1994 habían desaparecido un total de 43 trabajadores de la mina San Patricio. No todos de una vez, como en el caso de 1963. Uno aquí, 2 allá, siempre con explicaciones plausibles, accidentes de trabajo, trabajadores que emigraron sin avisar, hombres que simplemente abandonaron el pueblo, una noche sin despedirse de sus familias, 43 hombres que nunca más fueron vistos, y todos ellos, según los patrones que Elena había identificado, habían hecho algún descubrimiento significativo en la mina durante las semanas previas a su desaparición. El patrón era sutil pero consistente. Un trabajador reportaba una veta prometedora o una formación geológica inusual, y pocas semanas después desaparecía. Sus compañeros de trabajo eran transferidos a otras secciones. Los túneles donde habían hecho sus descubrimientos eran inexplicablemente cerrados por razones de seguridad. Elena había intentado localizar a algunos de los familiares de estos desaparecidos, pero se había encontrado con una pared de silencio y miedo. Las pocas personas que accedieron a hablar con ella lo hicieron en susurros, mirando por encima del hombro como si temieran que alguien los estuviera escuchando. Mi hermano encontró algo brillante en el túnel norte. Le había confiado una anciana en la plaza de armas, después de que Elena le asegurara que no grabaría la conversación. Estaba muy emocionado. Decía que íbamos a ser ricos. A la semana siguiente me dijeron que se había ido a buscar trabajo a Guadalajara. Pero nunca me escribió. Manuel nunca habría dejado a su familia sin una palabra. La misma historia se repetía con variaciones menores: descubrimientos, emoción, desaparición, silencio. Pero había algo más, algo que Elena había descubierto por casualidad mientras revisaba los registros de defunción del cementerio municipal. Carlos Mendoza, el ingeniero que había ordenado el asesinato de los 5 mineros en 1963, no había muerto de causas naturales, como afirmaba su certificado de defunción oficial. Elena había localizado al médico que lo había atendido en sus últimos días, un doctor ya retirado que inicialmente se había negado a hablar. Mendoza llegó a mi consulta en 1987. Le había confesado finalmente el doctor Ramírez, después de que Elena le mostrara evidencia de las irregularidades en los registros. Estaba aterrorizado. Decía que ellos lo habían envenenado, que había traicionado a sus socios y ahora lo iban a matar como habían matado a los otros. ¿Qué otros? No lo sé. Deliraba mucho por la fiebre, pero mencionaba nombres, fechas. Decía que la veta de oro de 1963 no había sido la primera, que había otras, y que había una red de personas que eliminaban a cualquiera que pudiera exponer sus operaciones. El doctor Ramírez había muerto de un ataque cardíaco 3 días después de esa conversación con Elena. Ahora, sentada en su oficina del archivo, Elena contemplaba una posibilidad que la llenaba de horror. ¿Y si los 5 mineros de 1963
no habían sido víctimas de un crimen aislado, sino de una operación sistemática que había durado décadas. Y si Real de 14 había sido el epicentro de una red de asesinatos en serie que había eliminado a decenas de trabajadores honestos para proteger secretos mineros que valían millones. Su computadora emitió un sonido indicando que había recibido un correo electrónico. Elena lo abrió distraídamente, pero su contenido la hizo incorporarse de inmediato. El remitente era anónimo, pero el mensaje era cristalino. Doctora Vázquez, deje de hacer preguntas sobre la mina. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Por su propio bien, olvídese de los 43 desaparecidos. Esto es su única advertencia. Elena sintió que la sangre se le helaba. Nunca había mencionado públicamente la cifra de 43 desaparecidos. La había calculado en privado, basándose en registros dispersos que solo ella había correlacionado, lo que significaba que alguien la estaba vigilando, alguien que sabía exactamente lo que había descubierto. Con manos temblorosas, Elena guardó todos sus archivos de investigación en un disco duro externo y lo colocó en una caja fuerte. Luego escribió una carta detallada explicando sus hallazgos y la dejó con instrucciones precisas en su testamento. Si algo le ocurría, esa información debía ser entregada inmediatamente a las autoridades federales. Esa noche, Elena Vázquez salió de Real de 14 y no regresó jamás. Su automóvil fue encontrado 3 días después en un barranco a 100 kilómetros del pueblo, aparentemente víctima de un accidente de tráfico. Su cuerpo nunca fue recuperado. El expediente oficial concluyó que la doctora había perdido el control del vehículo en una curva peligrosa. Caso cerrado. Pero en el archivo histórico estatal, el expediente número 1-247 permanece sellado bajo órdenes judiciales. Los familiares de los 43 desaparecidos nunca supieron que alguien había estado investigando el destino de sus seres queridos. Y en Real de 14, cuando los turistas preguntan sobre la historia de la mina, los guías locales les cuentan la historia de los 5 mineros asesinados en 1963. Una historia terrible pero cerrada, con culpables identificados y justicia servida. Nunca mencionan a los otros 38, porque en algunos pueblos hay secretos que pesan más que las montañas. Y hay personas dispuestas a matar para mantener esos secretos enterrados para siempre. La mina San Patricio permanece sellada, oficialmente por razones de seguridad histórica. Pero los lugareños evitan pasar cerca de su entrada después del anochecer. Dicen que a veces, cuando el viento sopla en cierta dirección, se pueden escuchar voces que salen de las profundidades. No las voces de 5 hombres, sino las voces de 43 almas que aún esperan que alguien cuente su historia.